Había una vez una pequeña aldea en el bosque, donde vivía una anciana llamada Ágata. Todos los habitantes del pueblo conocían a Ágata como una mujer solitaria, ermitaña y extraña, que vivía en una casa en la cima de una colina. La gente del pueblo hablaba de Ágata en sus reuniones nocturnas, contando historias de miedo sobre su poder y su habilidad para lanzar hechizos y maldiciones a quienes se atrevían a ofenderla. Un día, una joven llamada Sara, que vivía en el pueblo, decidió visitar a Ágata en su casa. Sara había oído hablar de Ágata toda su vida, pero nunca había tenido el coraje de acercarse a ella. Cuando llegó a la casa de Ágata, Sara se sorprendió al encontrar a la anciana sentada en su porche, esperando su llegada. Ágata la invitó a entrar y le ofreció una taza de té. Mientras hablaban, Sara comenzó a sentirse cada vez más incómoda. La habitación estaba llena de objetos extraños y las paredes estaban cubiertas de extrañas pinturas y símbolos. Ágata le contó historias sobre su juventud y de cómo había aprendido a hacer magia y hechizos, pero algo en su mirada y en su tono de voz hizo que Sara se sintiera cada vez más asustada. Finalmente, Sara decidió que era hora de irse. Pero cuando se levantó para salir de la casa, se dio cuenta de que no podía mover las piernas. Ágata comenzó a reírse y Sara se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal. Ágata era una bruja malvada y Sara estaba a punto de convertirse en su próxima víctima. La anciana comenzó a murmurar en una lengua extraña y Sara sintió como su cuerpo comenzaba a retorcerse y a convulsionarse. Finalmente, Sara se derrumbó en el suelo, muerta. Desde ese día, nadie volvió a acercarse a la casa de Ágata y su leyenda como una bruja malvada se extendió por toda la región. La gente del pueblo contaba historias de terror sobre ella durante generaciones, advirtiendo a los jóvenes para que nunca se acercaran a su casa, para evitar caer bajo su hechizo maligno. En una pequeña ciudad rodeada por el desierto, vivía una anciana solitaria conocida por todos como la bruja del desierto. Los rumores decían que ella tenía un gran poder y que podía hacer todo tipo de hechizos oscuros. La gente del pueblo tenía miedo de acercarse a su cabaña y muchos se alejaban de ella incluso cuando ella pasaba por las calles del pueblo para ir a comprar provisiones. Un día, una joven llamada Ana decidió visitar a la anciana. Ana había oído hablar de los poderes de la bruja y quería saber más sobre la magia. La bruja del desierto la recibió amablemente y la invitó a pasar a su cabaña. Mientras Ana hablaba con la anciana, notó que la habitación estaba llena de extraños objetos y pociones. La bruja le mostró su colección de hierbas y le explicó cómo se usaban para hacer hechizos. Pero después de un rato, Ana comenzó a sentirse incómoda. La anciana parecía cada vez más ansiosa y enojada, y su voz se volvió ronca y gutural. De repente, Ana se dio cuenta de que la anciana estaba mirándola con ojos brillantes y malévolos. Ana intentó escapar, pero la puerta de la cabaña se cerró de golpe, bloqueando su camino. La bruja del desierto comenzó a reír, y Ana se dio cuenta de que había caído en una trampa. La anciana había estado esperando por años por una joven como Ana para sacrificarla en un ritual oscuro. Ana intentó luchar, pero la bruja era demasiado fuerte. En la oscuridad de la cabaña, Ana gritó mientras la bruja le arrancaba el corazón del pecho, y su cuerpo sin vida caía al suelo. Desde entonces, los habitantes del pueblo se aseguraron de no acercarse nunca más a la cabaña de la bruja del desierto, pero nadie sabe qué sucedió realmente con Ana. En el pequeño pueblo de Cedar Creek, la vida era tranquila y pacífica. La gente se conocía entre sí y todos vivían en armonía. Sin embargo, una noche, todo cambió. La lluvia golpeaba los techos de las casas y el viento aullaba a través de las calles vacías. En la oscuridad, una figura encapuchada se acercaba sigilosamente a la casa del alcalde del pueblo. Era la bruja de Cedar Creek, una figura temida y respetada en la comunidad por su conocimiento de hierbas y remedios naturales. Pero la gente también la temía por los rumores de que practicaba la magia oscura y hacía tratos con seres maléficos.
La bruja había sido expulsada del pueblo años antes por su comportamiento extraño y su reputación sombría, pero ahora había vuelto para vengarse. Con un ritual oscuro y siniestro, había invocado a un demonio para que la ayudara en su tarea. El alcalde del pueblo no tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba durmiendo profundamente cuando la bruja entró sigilosa en su habitación. Se acercó a la cama y murmuró unas palabras incomprensibles en un lenguaje antiguo. De repente, el alcalde se despertó de golpe, su cuerpo temblaba violentamente y sus ojos se abrieron de par en par. La bruja había lanzado una maldición sobre él, y ahora su cuerpo estaba siendo controlado por el demonio invocado por la bruja. El demonio había venido para vengarse del pueblo que había expulsado a la bruja, y ahora se había apoderado del alcalde. El demonio y la bruja comenzaron a causar estragos en la aldea, atacando a la gente y sembrando el caos y la destrucción. Los habitantes de Cedar Creek estaban aterrorizados, sin saber cómo detener la furia de la bruja y el demonio. Finalmente, un grupo de valientes decidió enfrentarse a la bruja y el demonio, armados con herramientas y armas caseras. Después de una lucha larga y difícil, lograron derrotar a la bruja y el demonio y expulsarlos de la aldea. Pero el precio fue alto. Muchos habitantes del pueblo perdieron la vida en la batalla, y la aldea nunca volvió a ser la misma. La gente de Cedar Creek nunca olvidaría la terrorífica noche en que la bruja y el demonio invadieron su hogar, recordando siempre el peligro de la magia oscura y el poder de las fuerzas sobrenaturales que pueden acechar en cualquier lugar, incluso en los pueblos más pacíficos. Había una pequeña aldea en medio del bosque donde la gente vivía feliz y sin preocupaciones. Sin embargo, una noche oscura y tempestuosa, algo extraño sucedió. Una anciana misteriosa llegó a la aldea y se instaló en una pequeña choza en las afueras del pueblo. La anciana era conocida por su extraña forma de vestir y por su habilidad para curar enfermedades con remedios caseros. Pero pronto la gente comenzó a sospechar de ella y la acusaron de ser una bruja. Dijeron que había venido a la aldea para hacerles daño. Los rumores se propagaron rápidamente por la aldea y, poco a poco, los habitantes comenzaron a notar cosas extrañas sucediendo a su alrededor. Animales muertos aparecían en los campos, los cultivos se marchitaban y los niños comenzaron a enfermarse. La anciana, que ahora era conocida como la bruja del bosque, se convirtió en el chivo expiatorio de todos los males que afectaban a la aldea. Y aunque ella negaba tener nada que ver con todo eso, la gente estaba convencida de que era la culpable. Una noche, un grupo de hombres valientes decidió enfrentarse a la bruja. Armados con antorchas y picas, marcharon hacia la choza de la anciana. Pero cuando llegaron allí, se encontraron con algo que nunca habían visto antes. La choza estaba rodeada de una espesa niebla y de un extraño resplandor. De repente, una figura oscura emergió de la niebla. Era la bruja, y estaba rodeada de un aura malévola. Los hombres se detuvieron en seco y comenzaron a temblar de miedo. La bruja comenzó a reírse y dijo: «Yo no he hecho nada para dañarles. Todo lo que ha pasado en esta aldea es el resultado de sus propios miedos e inseguridades». Y con esas palabras, desapareció en la niebla. La aldea nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Muchos se dieron cuenta de que la verdadera maldición de la aldea no era la bruja, sino su propia paranoia y prejuicios. Y aunque la anciana nunca fue vista de nuevo en la aldea, la leyenda de la bruja del bosque perduró por muchas generaciones.